¿Cómo les va? Bienvenido al curso de reparación de mainboards del acto totalmente en español. En esta primera clase queremos darles a ustedes la más cordial bienvenida. Gracias por confiar en nosotros, en nuestros cursos que estamos impartiendo. ¿Y qué más es arrancar con esta primera clase? Brindando todo el conocimiento adquirido durante todo el transcurso de todos estos años. Queremos agradecer la acogida en toda Sudamérica, gente de Europa que también ha adquirido el curso. Y sobre todo, pues creo que lo más importante no es tanto el valor monetario que uno puede adquirir dentro del curso, sino beneficiarnos todo de la información. Recuerden que reparar un hardware realmente tiene sus ventajas, nuestro valor monetario que nos va a permitir subsistir dentro de nuestra área específica, ¿no? Bueno, vamos a arrancar esta primera sesión conociendo un poco sobre lo que es la parte del multímetro. Vamos a también a tocar el tema de lo que son los cargadores en los diferentes tipos de Lactox y a resolver algunas dudas importantes para que así empezar esta primera sesión. Bien, vamos hablando un poco sobre lo que son los cargadores de Lactox. Yo ya lo tengo conectado el cargador al toma corriente y aquí tengo un cargador para una Lactox HP Mini, ¿no? Este cargador, este sector, este cable cord va conectado a lo que es la parte de la toma eléctrica. Recuerden que la toma eléctrica vendría a ser la corriente alterna de nuestras casas. Y por aquí, como ya tenemos conectado por estos orificios, circula 115 a 120 voltios en nuestro país. En países europeos, ellos manejan una intensidad de corriente mucho mayor, ellos superan los 200 voltios, están entre los 215 y 220 voltios, mientras que acá en Sudamérica, en nuestro país Ecuador, pues manejamos voltajes, corrientes inferiores, ¿no? Estamos entre los 110, 115 voltios. Bien, esta es una de las cosas principales que nosotros tenemos que testear, es decir, hacer la medición con multímetro para reconocer realmente si por estos puntos, o sea, por estos canales, hay voltaje necesario. Bien, nuestro multímetro, para poder medir en corriente alterna, debe estar ubicado la perilla, justo aquí tengo ya el multímetro, tiene que estar ubicada la perilla en la sección de corriente alterna. Vuelvo a repetir, como en nuestro país manejamos 110 a 115 voltios, debemos de colocar un rango superior a ese valor. En este caso colocamos la perilla justo aquí en la medición. Cuando vean una letra B con una viñeta, significa que esta sección va a permitir medir voltaje con corriente alterna. Entonces muevo la perilla hacia ese sector, justamente hacia ahí. Tenemos ahí para hacer la medición. Y para poder saber el valor real, es decir, cuánto de voltaje circula en este sector, lo que yo debería hacer es colocar una punta, puede ser la punta roja o la punta negra en uno de sus extremos. Puede ser el sector de arriba, siempre el sector de arriba, quiero indicarles que esto es importante. El sector de arriba vendría a ser lo que es la parte de tierra. Esta es una protección que tenemos nosotros para que no nos suceda alguna descarga eléctrica, ¿sí? Tenemos el indicador de tierra y lo que hacemos es solamente colocar en uno de los otros extremos, en este caso sería el rojo, en un extremo, y luego la punta negra en el otro. Van a ver la medición como nos aparece. Sí, manejamos 110 voltios. Ahí tenemos totalmente la medición para que ustedes puedan practicar también con sus cordón. Entonces, aquí vamos a detectar algo importante. Voy a invertir las puntas. Vamos a colocar las puntas totalmente a la inversa. Totalmente a la inversa. ¿Sí? Y nos da 115 voltios. Tenemos 115 voltios, que sería el resultado final de la medición que nosotros hemos realizado en este cordón del cable que va conectado en nuestro cargador. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el voltaje respectivo. Lo más importante de todo es que aquí en estos orificios que nosotros tenemos en el cordón, justo aquí en este cordón, en estos ambos, no existe polaridad. Cuando no existe polaridad, significa que la corriente
puede atravesar en ambos polos, y al momento de hacer el testeo respectivo no es necesario saber cuál es el cable positivo o cuál es el cable negativo del sector. Lo único que tenemos que hacer es colocar la punta en un extremo, ¿verdad? Punta en un extremo y la otra punta en el otro bloque, ¿sí? Para que nos dé 115 voltios. ¿Sí? Entonces ya sabemos reconocer, eso es importantísimo. Como no existe polaridad en el cable, entonces lo único que realizamos es colocar, puede ser el cable, la punta roja o la punta negra en ambos sectores, ¿no? ¿Sí? En la parte superior, vuelvo a repetirles que este sería tierra. Tierra, en cambio, como les indiqué, sería solamente la protección que nosotros tenemos del cable en un caso haya un sobresalto de voltaje, y evitar que nosotros o el factor humano llegue a producir alguna descarga que incluso nos costaría la vida. Por tal motivo, siempre tierra está adaptado, no solamente en este tipo de cables, sino también ustedes verán que en los diferentes conectores que existen en diferentes tipos de alimentación, también ustedes lo van a tener. Bueno, entonces ya sabemos medir el cable. Ese es uno de los primeros pasos que debemos realizar antes de comprobar si el multímetro, si lo que es la parte ya del cargador, pues da la suficiente energía para poder compensar el voltaje adecuado a la placa madre. Bien, entonces ya sabemos medir, hacer la medición del cordón. Ahora voy a conectarlo, observen. Una vez que ya conecto, una vez que ya lo ensancho, entonces aquí automáticamente por la otra punta, es decir, esta sería la punta que iría ya conectada a su placa madre, ¿sí? Ahora, existen diversos tipos de modelos o diseños de conectores para cada uno de las diferentes marcas de mainboard. Este conector, vamos a explicar un poquito. En este cargador podemos percatarnos claramente aquí que de salida, si coloco en la cámara, eso es aquí de salida, tenemos 19.5 voltios, sería ahí, tenemos 19.5 voltios, salida 19.5 voltios, y nos arroja un amperaje de 2.05 amperios. Es decir, que por este cable, es decir, que este adaptador convierte la corriente alterna en corriente directa y lo transforma a 19.5 voltios con salida también de 2.05 amperes. Es importante reconocer también que nos da un nivel, o sea, una potencia de 40 watts. 40 watts de salida. Ahora, ¿cómo se obtiene este resultado de 40 watts? Este sería la potencia que utiliza el cargador para el manejo de este tipo de mainboards, para este tipo de laptops. Y para poder obtener esta potencia, lo que debemos realizar es lo siguiente. Podemos coger una calculadora y multiplicar 19.5 voltios por 2.05. Vuelvo a repetir, hacemos una multiplicación, 19.5 por 2.05. Con eso obtenemos 40 watts, ¿sí? 40 watts de salida. Es decir, que si ustedes, por a veces circunstancias se les llega a estropear el cargador, ustedes deberían de comprar o adquirir un cargador con este amperaje, con este voltaje, 19.5. El amperaje debe ser mayor a 2.05 o igual. El amperaje es muy importante, ¿no? Mientras mayor el amperaje, no hay ningún problema en los cargadores. Pero si ustedes compran un cargador con menos amperaje, entonces la carga va a ser mucho más lenta. Por eso necesitamos adquirir cargadores con mayor amperaje, ¿sí? Ahora, como esta es la potencia, mientras mayor es la potencia, pues prácticamente el cargador cargará mucho más rápido de lo normal, ¿sí?
Ahí es el mito, hay un mito de que mientras más, si el cargador tiene más voltaje, puede sufrir daños la placa, por supuesto. Por eso tenemos el límite 19.5 voltios. Pero no sufriría daño si ustedes aumentan o mantienen el amperaje, ¿sí? Mientras mayor es la potencia, el cargador cargará mucho más deprisa la laptop o la fuente de energía que la utilizan ustedes, ¿no? Bien, entendido esa parte. Entonces estamos seguros que hasta el momento vamos desmenuzando cada uno de los mitos y comprendiendo un poco más de lo que es la parte del cargador. Bien, ahora tenemos aquí cómo podemos reconocer en cambio lo que es la parte positiva y negativa del plug de carga. Este sería el plug, ¿no? Este plug es el que me permite conectar directamente el cargador a la laptop. Bien, las especificaciones también por lo general siempre las localizamos también en el cargador respectivo. Aquí podemos darnos cuenta o podemos tomar como referencia de unos símbolos pequeños que nos indican lo siguiente. Aquí. Este sería la parte del orificio interno, ¿verdad? El orificio interno es la parte positiva del cargador. Y el borde externo, o sea, la parte de afuera, es el negativo, es la parte negativa. Vuelvo a repetir, este círculo que ustedes ven aquí, que está por dentro de este casi círculo, este círculo que está adentro significa que lo de adentro es el positivo del cargador y lo de afuera sería lo negativo del cargador. Entonces este cargador al momento de hacer la medición tendría que darme 19.05 volts, o sea 19.5 volts. Bien, entonces para poder hacer la medición respectiva, este sería el plug. No se olviden que habíamos revisado que la parte de afuera, es decir, este borde que estoy tocando, todo este borde es la parte negativa, es la parte negativa del cargador. ¿Por qué es la parte negativa? Porque en las especificaciones que recién habíamos revisado nos indica que el borde de afuera es la parte negativa. Mientras que la parte de adentro, es decir, lo que está dentro del cargador, es decir, todo lo que está dentro es la parte positiva del cargador. ¿Sí? Entonces, para poder hacer la medición, solamente bastaríamos de tocar ahí, colocar el multímetro, las puntas, punta negra, que es la negativa, en ese extremo, y la punta positiva tendríamos que colocar aquí adentro, en la parte positiva. ¿Sí? Ahora fíjense, esto es algo importante que ustedes deberían de conocer. Las puntas, por lo general siempre de los multímetros, si son demasiado anchas, no van a poder hacer contacto, en este caso con la parte positiva, ¿sí? Porque el orificio es muy pequeño para la punta. En lo que hacemos ahí, podríamos utilizar nosotros un alfiler. Lo tengo aquí, un alfiler, puede ser un alfiler o una aguja. Colocan el alfiler, ya que el alfiler, como es conductor, tocaría la parte positiva del cargador. Entonces, solamente nos faltaría es tocar la parte positiva de esa forma y medimos el voltaje, ¿no? Medimos el voltaje. Ahora, antes de hacer la medición, expliquemos de una vez para que ustedes tengan conocimiento. Cuando habíamos medido el cordón que conectaba el toma corriente, es decir, la corriente continua hacia el cable, nosotros medíamos siempre en voltaje de corriente. Eso, muy bien, corriente alterna, perfecto. Pero como ahora estamos midiendo solamente ya el cargador en sí, este cargador internamente transforma la corriente continua, la corriente alterna en corriente directa, ¿sí? Cuando ya está transformada la corriente, entonces por el cordón, por este plug, ya circularía corriente directa, ¿sí? Corriente directa o continua. Es decir, que la corriente alterna
fue transformada ya en corriente directa o continua. Entonces, en el multímetro, para poder medir la corriente directa o continua, debemos de cambiar justamente el rango de medición justamente hacia acá, ¿verdad? Siempre van a encontrar en su multímetro una letra B con una línea en la parte superior, una línea completa y una línea entrecortada, ¿sí? Dos líneas, la línea completa y la línea entrecortada. Ahora, como el cargador tiene 19 voltios, solamente debería colocar el multímetro en un rango superior a 19 voltios, es decir, puede ser 20 voltios, 200 voltios o 600 voltios. En este caso, vamos a colocarlo solamente en 20 voltios. Muy bien, entonces coloco la punta negra. Ya sabemos que la punta negra va afuera, en el extremo, justamente ahí. Y la punta positiva iría en este lado, ¿no? Vamos a tocar las puntas para ver qué sucede, para que nos arroje el valor. Entonces ahí tenemos 19.68 voltios. ¿Sí? Perfecto. Entonces nos da una medición totalmente aceptable. Volvemos a medir, colocamos. Ahí lo tenemos, 19.68 voltios. Bien, entonces esa es la forma que nosotros podemos testear también la punta de alimentación, la punta del cargador, para que en este caso todo el voltaje que salga desde la parte positiva, es decir, de la parte de adentro del cargador, de este plug, alimente correctamente a la placa. ¿Sí? Entonces, para ello, no se olviden colocar el multímetro en voltaje de corriente directa superior a los 19 voltios, puede ser 20 voltios, 200 voltios, 600 voltios. Colocan la punta negativa en el borde de afuera. Si la punta es ancha, entonces colocan, puede ser una aguja y colocan la parte positiva ahí. Entonces, con eso haríamos la medición y comprobaríamos de que el voltaje, es decir, este cargador provee la energía suficiente, el voltaje adecuado para que la máquina pueda encender. Bien, espero que hasta ahí haya quedado totalmente comprendido esta primera parte aquí en el curso de reparación de mainboards de PC de Lactox, totalmente en español. No se olviden hacer las mediciones adecuadas y los esperamos en el siguiente video con más aquí en el curso de reparación de Lactox.